Bueno, seguimos con Federico Landa, estamos hablando de la pureza del corazón. ¿Qué hacer ante una realidad que no está fácil, Federico? Estamos en la cultura, y con lo que se llama ahora la cultura líquida. Tú sientes y te define lo que sientes. Pues no es cierto, los sentimientos cambian de un momento a otro. Y ahora los chavos están ahí, lo que sienten es lo importante y no están entrenando ni el carácter ni la voluntad que son necesarias para enfrentar la vida. Adelante. Sí, Adi, y creo que diste en el clavo, y obviamente la juventud, y no solamente la juventud, Adi, porque bueno, ahí es donde empieza todo. Los apetitos sensuales, es decir, esta parte erótica del hombre, que la parte erótica no está mal. Al contrario, Dios quiere que vivamos esta vida erótica, pero en el orden. Lo que pasa es que hay una distorsión, un torcimiento de lo que es verdaderamente esta eroticidad. La eroticidad la define muy bien Juan Pablo II en la Teología del Cuerpo y habla justamente del eros. El eros es este anhelo, esta añoranza para poder participar de la vida divina. Es decir, esta parte de esa pasión, de esa eroticidad, de esa emoción, de ese anhelo, de esa añoranza por participar con Dios en nuestra vida. Es decir, lo que nos impulsa, ese deseo a lo alto, decía Benedicto, ese impulso, Benedicto XVI, ¿no? Ese impulso que nos lleva a lo alto, es como ese cohete que nos impulsa a Dios, que nos lleva a Dios y que nos hace que en las decisiones que tomemos, Dios esté presente en nuestra vida. Pero lo que ha pasado ahora, y lo que hablabas justamente, el enemigo nos engaña. Y lo que ha hecho ahora es un torcimiento de ese eros, de esa eroticidad o de ese anhelo, de esa añoranza por participar con Dios en lo divino, lo tuerce. Y en lugar de ser eros, se le define la parte, es pornea, ¿no? La palabra es pornea. Es decir, en lugar de que esa eroticidad esté orientada hacia lo alto, hacia la divinidad, hacia Dios, está torcido y nos aleja cada vez más de Dios. Y por eso este desorden, y pornea, de ahí viene pornografía, ¿no? De ese torcimiento de esa eroticidad para eliminar la pureza de nuestro corazón y que entre la impureza para alejarnos cada vez más de Dios. Y no nos estamos dando cuenta, y los jóvenes no se están dando cuenta de eso. Ahora hay una eroticidad exacerbado, ese torcimiento exacerbado en los videos, en el marketing, en el cine, en el internet, ¿no? De ahí la importancia de poder cultivar un corazón puro. Si queremos entrar al cielo, si queremos, y voy a decir esta palabra, si queremos ser santos y poder alcanzar el cielo, necesitamos ordenar nuestros sentidos, nuestro apetito sensual para orientarlo a Dios y no para alejarnos cada vez más de Él. La lujuria, la impureza, todas estas acciones que nos alejan de Dios, que en los jóvenes está de verdad exacerbado. El enemigo, y de hecho lo hemos platicado mucho ahí, el enemigo quiere llevarse a los jóvenes. Ahí es donde está. Y quiere llevárselos y dice, los jóvenes son míos, ¿no? Lo hemos platicado mucho, los jóvenes son míos. Deja a los jóvenes y te dejaré tranquila, ¿no? Entonces, qué importante es el que podamos darnos cuenta que, y voy a poner aquí el sexto mandamiento, que los mandamientos no son solamente leyes. Los mandamientos es un camino de felicidad y un camino donde vamos a vivir realmente en plenitud, para poder vivir una vida plena. Y el sexto mandamiento dice, no cometerás actos impuros. Es un camino para poder
primeramente ser felices en este mundo y por otro lado alcanzar el cielo, llegar al cielo. Y esta virtud de la pureza no la estamos poniendo, y el mundo y el enemigo lo que quiere es que ese cohete que nos eleva a Dios, del que hablaba hace un momento, invertirlo para alejarnos cada vez más de Dios. Y hay que cultivar la pureza de corazón, es decir, tener un control interior y exterior para poder experimentar finalmente el amor, la plenitud, la felicidad real junto con Dios. Eso es. De hecho, Aristóteles, en la Ética de Nicómaco, o la Ética Nicómaco, así se le llama, que es un tratado moral, habla que la virtud se prueba ante lo imprevisto. Eso decía Aristóteles, la virtud se prueba ante lo imprevisto. Y tenemos que ir cultivando este hábito que después se convierte en virtud. Si estamos, hay que cultivarlo, y nos dice también San Juan Pablo II en la Teología del Cuerpo, cuidando la concupiscencia en 3 ámbitos. La concupiscencia es esta tendencia al mal, ¿sí? O esta que nosotros realmente debemos de cuidar como seres humanos para poder alcanzar el cielo. Y está la concupiscencia de los ojos. Hay que cuidar lo que vemos. Hay que cuidar lo que entra por nuestros ojos. Se dice que los ojos son el espejo del alma. Hay que cuidar lo que estamos viendo. ¿Cómo lo vemos? Porque después eso se va a nuestro pensamiento y a nuestra memoria, y después obviamente a nuestras acciones. Entonces, la concupiscencia de los ojos. Después, cuidar la concupiscencia de la carne. ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestro cuerpo, con estas tendencias o esta sensibilidad que nos puede llevar a pecar? El cuerpo no es malo. Por eso nos dice San Juan Pablo II en la Teología del Cuerpo que nuestro cuerpo es parte integral en las 3 dimensiones del hombre. En las 3 dimensiones que define también Santo Tomás de Aquino, es cuerpo, alma y espíritu. Si bien hay que mortificar el cuerpo hay que elevarlo al mismo nivel del alma y del espíritu. De tal manera, nos dice San Juan Pablo II en la Teología del Cuerpo, que nuestro cuerpo sea un signo visible de un misterio invisible que es Dios. Es decir, que cada acción, que cada autodeterminación, que esta dimensión personal de la autodeterminación que hablaba al principio, que es decir, tomar acción consciente en la voluntad y en la libertad, tomar acción consciente hacia Dios, trascenderla a Dios. Y en esa autodeterminación, que nuestro cuerpo, alma y nuestro espíritu reflejen a Dios en el orden. Y la pureza es clave, la virtud de la pureza es clave para poder nosotros transmitir a Dios y que Dios sea un reflejo de nosotros, o un reflejo de Él en nuestra vida. Eso es importantísimo. Entonces, cultivar la pureza del corazón se vuelve fundamental para vivir una vida feliz y una vida plena. Y me van a decir, Federico, por favor, si yo vivo una vida plena, feliz dentro de los placeres, ¿no? Yo me satisfago personal, individualmente, y me satisfago también cuando me desenfreno en los placeres. Pero ahí es un acto, no es un acto puro, sino es un acto egoísta. ¿Por qué? Porque me estoy satisfaciendo a mí mismo en el egoísmo. Y lo hago con otra persona, estoy usando a la otra persona. No me estoy entregando completamente a la otra persona para que ella sea la que realmente se entregue en donación a mí y en donación a la otra persona. Lo estoy utilizando, es como si me comiera un chicle, le saco el sabor y luego lo tiro, porque ya, como ya no tiene sabor, pues lo tiro, ¿no? Lo desecho, y eso no edifica a la persona, eso no le da valor real a la persona, no dignifica a la persona, y eso no nos dignifica a nosotros mismos. Entonces, es muy importante que
podamos ir cultivando la pureza de corazón, que de hecho Santo Tomás de Aquino dice que la pureza es la virtud que modera la inclinación a seres sensibles, conteniéndola dentro de los límites de la razón. Lo voy a volver a repetir porque esto me parece a mí muy importante. La pureza es la virtud que modera la inclinación a los placeres, es decir, ordenar nuestros placeres. El placer no es malo, David. El placer no es malo. Dios creó el placer por algo. Lo que quiere Dios es que vivamos ese placer en el orden. En el orden. Entonces, dice, la inclinación a los placeres sensibles. Y después dice, conteniéndola dentro de los límites de la razón. Es decir, que nuestra razón, que nuestra inteligencia sea la que domine esos placeres y los ordene, ¿no? Y de aquí viene también la virtud de la templanza, que hablábamos de las virtudes cardinales o morales, ¿no? La templanza. A través de la templanza podremos trabajar en un corazón puro, en la pureza del corazón, ¿no? Entonces, es sumamente importante, David, sumamente importante para verdaderamente ser felices, plenos y vivir ese placer que Dios nos dio en el orden, en la verdad, en la belleza, en el bien, para que podamos vivir realmente plenos, felices y, lo más importante, poder alcanzar la misión más importante de nuestra vida, que es el cielo. Si bien la virtud de la pureza no es un pecado, obviamente la impureza es un pecado grave, un pecado mortal, no es el de los más graves. El más grave es ofender a Dios, ¿no? Poder alejarnos de Dios, ¿no? Hacer actos que realmente nos alejan de Él, ¿no? El pecado contra el Espíritu Santo, ¿no? O blasfemar, ¿no? Pero no quiere decir con esto que no sea importante. El pecado de la impureza nos va distorsionando la vida. Es decir, si nosotros no cultivamos la virtud de la pureza, es como si cayéramos en el fango. Y a lo mejor no es el pecado más fuerte como blasfemar contra Dios, ¿no? Pero si nosotros caemos en el pecado de la impureza, es como si cayéramos en una arena movediza o en el fango, y es difícil salir de ahí. Y desordena todo lo demás, toda nuestra vida, poco a poco. Y eso es lo que quiere el enemigo. Lo que quiere el enemigo es, a través de la impureza, desordenar nuestra vida y mantenernos esclavos de los apetitos, esclavos de los sentimientos, de las emociones, de los placeres, alejarnos cada vez más de Dios. Y es algo que es a veces difícil de poder dominar. Si no hay un espíritu firme, si no se trabaja, y tú hablabas también de la disciplina y de la voluntad. La voluntad es una de las partes fundamentales, ¿no? Es una potencia del alma. Las potencias del alma son la voluntad, la libertad y la memoria. Hay que facilitar el nacimiento de un espíritu firme a través de la voluntad, de la inteligencia y de la memoria. Porque en la memoria se va quedando la pornografía, por ejemplo, ¿no? Que ahora está a un clic de distancia. Si no dominamos nuestros apetitos, si no dominamos nuestros placeres, si seguimos en la pornografía, en la lujuria, en la impureza, va a desordenar de nuestra vida física, nuestra vida intelectual, nuestra vida emocional, nuestra vida social, que en la parte social está también la familia, y nuestra parte espiritual. Se desordena todo. Es decir, no tenemos un corazón equilibrado, no tenemos una vida equilibrada. De ahí la importancia de la pureza de corazón y poder alejarnos de la impureza, ¿no? Dice San Ignacio que hay que acercarnos, decía, tanto cuanto nos ayuden a lograr el fin para el que uno ha sido creado.
hay que acercarnos y ordenar las cosas tanto cuanto que nos ayuden a uno, o que le ayuden a uno a lograr el fin para el que uno ha sido creado. Y hemos sido creados para alcanzar el cielo. Gloria a Dios. Y por el otro lado dice, y tanto cuanto alejarnos si no nos ayuda. Si no nos ayuda, ¿a qué? A lograr el fin para lo que fuimos creados, que es alcanzar el cielo, la plenitud, la felicidad. Entonces, qué importante es poder ir cultivando esta virtud, que es muy importante, y de hecho San Juan Bosco decía que es la bella virtud. La pureza es la bella virtud, porque a través de la pureza vamos construyendo una vida plena, una vida sana, orientada a poder ordenar nuestros apetitos sensibles. En antropología filosófica, los apetitos sensibles son los sentimientos, las emociones, los impulsos, los placeres, para poder orientarlos y elevarlos a Dios, para poder vivir realmente una vida plena, y no es del desenfreno, y no del placer finito de complacernos en el momento, ¿no? Porque si creemos que estamos complaciéndonos, o este fast food que hablaba en el principio, es como cuando nos sale una roncha, ¿no? O tenemos comezón en la piel, y por el momento nos empezamos a rascar, ¿no? Sentimos mucho placer en ese momento, ¿no? Y alivio cuando nos estamos rascando. Pero si nos seguimos rascando y rascando y rascando porque sentimos ese placer, nos vamos a herir, nos vamos a lastimar, nos podemos incluso te vas a lastimar. Exacto. Y eso es lo que estamos haciendo en nuestra vida, ¿no? Federico, vámonos a corte. Sí. Bueno, seguimos hablando de la pureza del corazón. Federico, ¿qué podemos hacer los padres para poder ayudar en este momento a los jóvenes? Lo que estás diciendo son puras verdades y quisiera compartir, lo he dicho en algunos otros programas, pero voy a reafirmarlo. He tenido la oportunidad de conectar con adolescentes, pero lo que yo no sabía es los estragos que hace la pornografía. Porque uno cree que no pasa nada, que simplemente es un mal hábito, pero no. Lo primero que hace la pornografía es te genera, fíjate, primero es interesante, es de fácil acceso, te genera placer, después del placer te genera adicción, luego ansiedad, luego sentimiento de culpa y luego otra vez ese deseo irrefrenable de estar en la pornografía. Pero hay algo que he podido averiguar y ya con resultados. Cuando los jóvenes, en vez de sermonearlos, los confrontas a la realidad que están viviendo, porque la pornografía puede desquiciar la mente de un ser humano a tal grado que desean morir. Claro. Y esto es grave. Los puede llevar al suicidio. Porque como el ataque es a la mente, es mañana, tarde y noche, no hay descanso. Así es. Esta es una parte muy importante, David, porque el enemigo a quienes ataca más es a los jóvenes. Y empieza justamente desde la adolescencia, y ahora los últimos estudios, ya no solamente en la adolescencia o preadolescencia, a veces los niños están metidos en la pornografía desde los 8 o 10 años, porque también los padres a esas edades les sueltan el celular como si fuera una ventaja en su vida, ¿no? Y no hay un orden de los padres también, y una ventana y una puerta enorme. Es como, a mí me llama mucho la atención, pero es como si tú dejaras a un niño de 5 u 8 años, vamos a poner, tú dejarías solo a tu hijo o a tu hija solo en el centro de la ciudad, o tú dejarías a tu hijo o a tu hija de esa edad en
en un centro comercial solo? Pues no, sensatamente no lo harías, porque sabes que corren peligro y algo les puede pasar, algo le pueden hacer, se los pueden incluso hasta robar y no sabes quién puede acercarse a él. Lo mismo pasa en la parte digital. Cuando tú le sueltas a un hijo un celular completamente abierto, sin restricción, están a un clic de poder entrar no solamente a la pornografía, sino que también alguien pueda cometer un delito cibernético, acoso cibernético, y que puedan hacer cosas, sobre todo los que ya están un poquito más mayores, que se puedan arrepentir después. Se los pueden incluso también hasta robar. Entonces ahí creo que es donde empieza todo. Los padres nos tenemos que formar y tenemos que estar muy pendientes de nuestros hijos, poniendo límites claros. Y desde ahí es donde empieza todo, poder decirle a nuestros hijos y crear conciencia de nuestros hijos y crearles un pensamiento crítico. Y creo que ahí es donde estamos fallando algunos de los padres. O como yo doy consultoría familiar, matrimonial, y es muy recurrente esto, Adi. No hay un verdadero compromiso de los padres, no se están poniendo límites a los hijos. Dejarles claro que las acciones tienen consecuencias y esas consecuencias, de acuerdo a las decisiones que vamos tomando, pueden ser positivas o negativas. Y dejarles muy claro lo que es positivo y sus consecuencias y lo que es negativo y sus consecuencias. Pero vamos un poquito más adelante, Adi. Los padres no estamos realmente en unión y comunión con nuestros hijos. Es decir, creemos que nuestra responsabilidad de padres, y creemos, entre comillas, ser padres responsables, es darles comida, vestido y sustento, ¿no? Y muchos otros hasta incluso más, ¿no? Que el niño y que el joven tenga lo que yo no tuve. Para eso trabajo. Y no, para poder irlos formando y para poder cuidarlos y poder ir generando ese pensamiento crítico en los hijos, necesitamos acercarnos a ellos. Ellos realmente no quieren el último iPhone o los últimos tenis o la última ropa. Lo que realmente quieren es tiempo con los padres. Quieren que los escuchen. No sabes lo que escucho yo en consultoría familiar, que dices que mi papá y mi mamá no me ven, no me ponen atención, no saben qué me gusta, no saben qué hago, me sueltan y los dejan hacer lo que ellos quieran, y eso no va formando la autoestima y la seguridad de los hijos y dejándole claros los límites. Esto que estás haciendo es correcto y vas a tener estas consecuencias positivas. Esto que estás haciendo o que harías es algo incorrecto y tiene consecuencias negativas. Entonces, si no vamos generando esa, y San Juan Pablo II lo decía de una manera maravillosa, esa intimidad, y la intimidad no estoy hablando de la parte, estoy hablando de esa intimidad con la persona, de conocer a la persona profundamente. Y con nuestro cónyuge es fundamental hacerlo, y con nuestros hijos es fundamental hacerlo, porque es como vamos a poder ir blindándolos, porque ellos van a tener que tomar sus decisiones y ellos toman también sus decisiones, sobre todo ya en la adolescencia y cuando están ya jóvenes, y en la vida van a seguir tomando decisiones y nosotros no vamos a estar ahí. Y el entorno social está completamente erotizado. Ahora, si no ves pornografía, ahora si no cometes actos impuros, estás fuera de onda, ¿no? Estás out, ¿no? Si no haces eso que dicen los demás, por este desorden que hablaba hace un momento, ¿no? Entonces, los padres es importantísimo dar tiempo de calidad, pero también tiempo suficiente de poder irlos formando en lo correcto, en lo incorrecto, en las consecuencias de lo correcto y en las consecuencias de lo incorrecto. Y estar muy presentes y acompañándolos, teniendo esa intimidad con ellos, para que ellos se puedan abrir, si bien no nos van a decir todo, porque eso es un hecho,
Si no nos van a decir todo, cuando menos crearles una conciencia bien formada, bien forjada, para que ellos tengan realmente un discernimiento claro y puedan estar realmente blindados. Y van a fallar, la van a regar, como todos la hemos regado en algún momento. Pero algo importantísimo que podemos hacer los padres es decirle, no importa si fallas, no importa lo que hagas. Y eso, fíjate lo que estoy diciendo, ¿eh? No importa lo que hagas, yo no voy a dejar de querer, hagas lo que hagas, porque mi amor no está condicionado a tus acciones. Yo te amo porque eres mi hijo, porque eres mi hija. Así y ahí es. es donde tenemos Vámonos que a corte, ahorita regresamos. Bueno, pues estamos, Federico, en el último tirón. ¿Con qué te gustaría terminar? Muchas gracias, Adi. Bueno, quisiera dejarles algunos pasos que podemos seguir para poder cultivar la virtud de la pureza y lograr la pureza del corazón. Voy a dar solamente algunos puntos porque obviamente pues esto sería también como para otro programa, ¿no? Pero lo más importante de todo esto es, primero, tener la conciencia y querer realmente vivir una vida plena, una vida libre, ¿no? Que no nos esclavicen los placeres, que no nos esclavicen los apetitos sensibles, los sentimientos, las emociones, la vida fast food, ¿no? Sino vivir una vida balanceada, sana, ¿no? Que nos lleve a la verdadera felicidad. Y con eso, darle gloria a Dios. Y de verdad, se los firmo, si lo hacemos, vamos a vivir una vida plena, una vida feliz. Cuesta trabajo, obviamente, porque tenemos que ir contracorriente, pero ahí es donde realmente tenemos que trabajar. Ahí es donde nos debemos autodeterminar, ahí es donde debemos de tomar acción consciente. Obviamente, cuesta trabajo porque el mundo nos quiere y el enemigo nos quiere llevar para el otro lado. Pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Primeramente, buscar un corazón equilibrado emocionalmente, equilibrar nuestras emociones, donde podamos establecer realmente relaciones auténticas con los otros, no de usar a los otros, sino realmente con pureza del corazón buscar el bien del otro, en la dignidad, en la apertura de poder comunicarnos, de amar al otro y dejándonos amar por el otro, y no ese amor, no solamente del amor sencillo, del amor de sentimiento, estoy hablando también de una entrega. Sí, en el sentimiento, y a veces sentimos y a veces no, pero de la determinación, de la voluntad, de la decisión de amar, de poder entregarme, salir de mí para poderme entregar al otro. Entonces, un corazón equilibrado permite que nos podamos entregar gratuitamente sin esperar nada a cambio, ¿no? Esto nos da acceso de poder vivir una dicha interior que permite que estemos bien interiormente, que podamos dominar nuestras emociones, que podamos dominar, y estoy hablando de dominar, no controlar. Dominar es como gobernar, administrar nuestras emociones, y esto se hace a través de la inteligencia emocional, ¿no? Entonces, un corazón equilibrado. Otra, darnos sin perdernos o diluirnos en los otros. Es decir con esto que cuando nos damos, tenemos que pasar sobre nuestra dignidad, o que la gente pase sobre nuestra dignidad. Debemos de cuidar nuestra dignidad, ¿sí? Otro punto muy importante, dominar la concupiscencia. Y hablaba de 3 anteriormente, faltó hablar de la última. La concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne, pero también la concupiscencia del orgullo. ¿Cuál es la concupiscencia del orgullo? Es querer hacer mi propia voluntad en la soberbia y no hacer la voluntad de Dios. Es decir, no dejar que Dios actúe en mi vida. Entonces, vencer estas 3 concupiscencias, la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia del orgullo. Y qué importante es, y yo me pongo a pensar, Adi, por ejemplo, para nosotros los hombres, en nuestra constitución, personas como hombres, es muy difícil no poder voltear a ver una mujer y sobre todo una mujer atractiva.
nos cuesta mucho trabajo. Que es lo mismo en las mujeres, no voltearse a ver al espejo. Cuando pasan frente a un espejo, es muy difícil que no se volteen a ver. Es importante poder ir cultivando esta virtud de la pureza, si bien no digo que voltear a ver a alguien sea malo, o voltearse a ver sea malo, pero hay que hacerlo con pureza de corazón. Los hombres no voltear a ver a una mujer y desnudarla con la vista, y mucho menos entregarnos también a las pasiones de la carne, y también vencer la concupiscencia del orgullo para poder dominarnos y autodeterminarnos a Dios. Igual las mujeres vencer el vicio de la vanidad, ¿no? Entonces, poder vencer estas tres concupiscencias. Esto nos da apertura hacia la belleza de todo lo que nos rodea, cultivando así la sensibilidad hacia lo bueno, hacia lo bello y hacia lo verdadero, que es Dios, ¿no? Y esto, la pureza, habilita ese sentido interior de poder captar lo bello de nosotros mismos y de los otros y de nuestro alrededor, con una visión de no cosificar al otro, no de utilizar al otro, que cosificar es ver como cosa al otro, y no cosificarnos a nosotros mismos, ¿no? Sin utilizarnos a nosotros mismos, sino realmente ver lo bello en los demás. Ver a una mujer bella, pues no está mal, pero cuando entran estas impurezas, ¿no? O lo impuro, ya empezamos a pensar de más, ¿no? Entonces hay que cuidar muchísimo esto. También, muy importante, y lo veo también en consulta, la unidad entre la conducta exterior e interior. Debe de haber una armonía entre lo que digo, lo que pienso y lo que hago. No saben las veces, Adi, que veo en consulta esta disonancia entre lo que dicen, piensan y hacen. Dicen una cosa, piensan otra cosa y hacen otra cosa. No, debe haber una unidad interior y exterior en estas tres partes, entre lo que pensamos, decimos y hacemos. Debemos de ser congruentes, nos vean o no nos vean. Es muy, muy importante. Y otro punto también importante es hacer una opción radical para amar. Amar en la donación, salir de mí para entregarme al otro, salir de mí para poder amar a Dios también. ¿Sí? No es una elección que se haga a uno mismo y que no, hay que motivarse, hay que decidirse, hay que autodeterminarse a amar, ¿no? Dar el corazón y dar la vida para el bien del otro. Te quiero bien, te quiero feliz, te quiero amar porque eres persona y quiero dignificarte, ¿no? Y el último punto, antes de terminar, poder profundizar en la dignidad del corazón, Adi. Si profundizamos en la dignidad del corazón, en la dignidad que Dios nos ha dado en nuestra vida para poder amar puramente, con pureza de corazón, para así poder vivir la sexualidad en plenitud, desde la dimensión de la afectividad, no desde el usar al otro, no desde el cosificar al otro, sino vivir nuestra sexualidad en plenitud. Y la sexualidad en plenitud no solamente se vive en el matrimonio sacramental, que ahí es donde puede haber un sexual entre un hombre y una mujer, sino vivir la plenitud sexual también es el celibato, también es la continencia. Y San Juan Pablo II en la Teología del Cuerpo habla del celibato por el reino de los cielos. Ahí también es poder entregar esa castidad, y es otra de las virtudes, la castidad, ¿no? Y claro, poder entregarla completamente. ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden escuchar todo lo que haces, tus cursos? Bueno, me pueden seguir en mis redes. Bueno, mi página web es federicolanda.com, federicolanda.com. Ahí vienen también todas mis redes, mi canal de YouTube, Facebook, pero también, si quieren, les voy a pasar mi WhatsApp. El WhatsApp es 3310 11 20 83. 3310 11 20 83. Federico, mil gracias. Me encantan tus reflexiones profundas. Que Dios te bendiga. Igualmente, Adi.